¿Cómo están, queridos amigos lectores? Buenas noches y bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro club Divinamente, donde tenemos un espacio muy especial para poder conectar con el libro que nos acompaña en esta tercera temporada, que es La psicología del dinero. Como siempre, los invito a que podamos un instante cerrar los ojos para respirar profundamente. Que el aire vaya directo no al pecho, sino al diafragma. Que se infle el diafragma y luego cuando exhalen muy lentamente, imagínense que están dejando atrás todas las preocupaciones, todas las cargas del día que a veces nos agobian. Este es un momento para estar conectados con el presente y para aprender de este maravilloso libro de Morgan Housel. Recordemos que estamos leyendo La psicología del dinero no para aprender de finanzas, sino para transformar nuestra paz mental. El gran cambio que nosotros vamos a notar es que vamos a dejar de juzgar nuestras decisiones y vamos a empezar a entender nuestras emociones con el dinero. Estamos recién en el primer capítulo que se titula Nadie está loco. Y el objetivo en este capítulo es que entendamos que cada persona actúa según lo que le tocó vivir. Resumiendo, nuestras experiencias pasadas pesan mucho más que cualquier consejo de un experto de finanzas. Así que preparemos no solo la mente, sino también el corazón para entender cómo a través de nuestra historia y la historia de los demás vamos a tener una mejor relación con el dinero, con nuestras finanzas. Como siempre, chicos, vamos a empezar esta lectura haciendo un preámbulo. En este preámbulo, que justo le estoy proyectando aquí un material para poder ir guiándonos en lo que vamos esta noche aprendiendo. En este preámbulo vamos a resumir, vamos a ver algunos puntos importantes de nuestra última lectura del día de ayer. Recuerden que ayer hemos iniciado recién con el primer capítulo y hemos visto temas importantes. El primero de ellos es que tu verdad no es la única. A veces creemos que nosotros somos los dueños de la razón y nuestra mente nos fue en contra y creemos que tiene que ser como nosotros pensamos o vivimos. A veces vemos que alguien gasta de más o gasta en cosas que nosotros no gastaríamos o que arriesga de repente su dinero y pensamos, oye, qué loca esa persona está despilfarrando, está gastando en tonterías y los juzgamos inmediatamente. El libro nos ha invitado a que nosotros reflexionemos en ese juzgar y recordemos, seamos muy conscientes de que cada persona tiene una historia distinta. Lo que para ti posiblemente es un riesgo innecesario, es un gasto innecesario, pues para otra persona es una forma de poder cumplir sueños por un futuro mejor o sueños que han tenido en alguna ocasión. Entonces, mucha atención con ello porque sé que o hemos sido juzgados o quizás en alguna ocasión también lo hemos hecho con alguna persona de nuestro entorno. Esto nos lleva a recordar que aprendemos con el corazón y no solamente con una calculadora o con un archivo de Excel. Lo que realmente guía nuestras decisiones con el dinero es lo que hemos vivido. Así que en esta parte vamos a sentirnos más identificados porque quizás si hemos crecido viendo crisis económicas en casa o crisis económicas en la sociedad en la que vivimos, vamos a ser más precavidos cuando invirtamos el dinero. Pero si hemos crecido con abundancia, nuestros padres, nuestra familia han tenido holgura económica, pues vamos a ser más lanzados y vamos a gastar quizás en cosas con mucha más facilidad. Aquí viene el mensaje que tus cicatrices y tus alegrías pasadas son las que van a dirigir cómo gastas el dinero de tu billetera el día de hoy. Así que esto es importante poder tenerlo presente porque es la raíz de este libro. Por eso el libro se titula La psicología del dinero, porque vamos a hablar de esa parte profunda, de esa parte emocional que nos lleva a nosotros a poder conectar con cómo estamos invirtiendo el dinero. Estos son puntos que el día de ayer hemos leído, iniciando el capítulo 1, aún no lo hemos terminado, vamos todavía un avance. Y estos puntos son importantes que los recordemos porque la mente es frágil y lo olvida con mucha facilidad. Estos puntos así cortos, toma nota, anótalos en tu diario, tu journal de lectura, para que puedas tenerlo como un recordatorio. Pero para reforzar todo este punto que ayer hemos leído, como siempre, les he preparado un ejercicio. Este ejercicio es para que tú lo hagas
hoy mismo o mañana inmediatamente porque es muy corto y muy fácil. Lo mejor que te va a permitir aplicar lo que el día de ayer hemos leído. El ejercicio se llama los lentes de la empatía. Vas a ponerte los lentes de la empatía para que te pongas en los zapatos del otro. Lo primero que vas a hacer es tener ya como mantra, observar sin juzgar. Entonces, cuando veas a un amigo o a un familiar que compra algo caro o quizás que se esté quejando por el precio, no digas nada, solamente detente, quédate en silencio. Pasa que nuestra mente inmediatamente nos lleva a decir algo o a juzgar o a criticar o a decir voy a avisarle porque está haciendo mal. No, si ves esta situación, detente, quédate en silencio y solamente observa. El segundo paso es que te preguntes en silencio. El segundo paso tiene sentido solo si haces el primero. Y el primer paso tiene sentido solo si haces el segundo paso. Así que ambos son importantes. Te vas a preguntar en silencio, cuando veas a esa persona, ¿qué habrá vivido esa persona en su pasado para que esta decisión, para que este gasto tenga todo el sentido del mundo para ella o para él? Esta pregunta te lleva a la reflexión, para que veas con ojos de compasión, de empatía a la otra persona y que entiendas que esa inversión, que ese gasto tiene un significado muy emocional. Eso permite que ya salgas de tu lado crítico y vayas a un lado emocional profundo, que te pongas, como nos dice la empatía, en los zapatos del otro. Pero ¿qué pasa si te sucede a ti? Si tú tienes miedo de invertir o de gastar, porque es probable que quieras hacer algún gasto, pero nos dé miedo porque hemos venido aprendiendo esto desde la familia. No te castigues. Para tus adentro vas a decir en silencio, es normal que me sienta así. Mis experiencias me enseñaron a protegerme. Si es que en alguna ocasión quieres hacer algún gasto, pero sientes el temor a la crítica de la casa, tu propia crítica, tranquilo, compadécete también de ti. Esta es una experiencia que te ha enseñado a protegerte y es normal que me sienta así. Cuando nosotros entendemos que cada quien vive en un mundo económico diferente al nuestro, ya vamos a sentir paz. Y eso es totalmente inmediato, porque vamos a entender que en las finanzas, en el mundo del dinero, las emociones también cuentan y cuentan bastante. Para continuar con este aprendizaje, chicos, vamos inmediatamente ya a continuar con nuestra lectura del día de hoy. Recordarles que estamos en el primer capítulo, que justo acabamos de ver un breve resumen de lo que el día de ayer hemos conversado. Página virtual del libro, página 26. Vamos a continuar con la lectura. Como siempre, les invito a que tengan a la mano su journal de lectura, su diario de lecturas, que puede ser cualquier cuaderno que ustedes tengan pequeño, donde van a anotar citas que a ustedes les guste del libro. Una cita es el texto completo, que en la medida de lo posible sea corto, y anoten en qué página está esa cita. Pero mucho más importante que anoten también alguna emoción, alguna inspiración, alguna reflexión que nace en el momento que están leyendo. Y tercero también, anoten palabras nuevas. Si encuentran una palabra nueva que ustedes dicen, oye, no entiendo qué significará, o esa palabra me parece que la conozco, pero ¿qué será? Anota esa palabra nueva. Anotas el significado en tu journal de lectura y ten el reto de usarla el día de mañana. Porque uno de los objetivos de leer es que nosotros ampliemos el vocabulario. El ser humano utiliza un vocabulario muy limitado y la lectura hace que todas las personas amplíen su vocabulario. Así que dicho esto, empecemos, chicas, con la lectura. Otro punto importante que ayuda a explicar por qué las decisiones financieras son tan difíciles y por qué hay tanta mala conducta es reconocer lo nuevo que es este tema. El dinero existe desde hace mucho tiempo. Se cree que el rey Alyates de Lidia, ahora parte de Turquía, creó la primera moneda oficial en el año 600 antes de Cristo. Pero la base moderna de las decisiones monetarias, ahorrar e invertir, se basa en los conceptos que son prácticamente bebés, conceptos muy nuevos. Retírate. A finales del 2018 había 27 billones de dólares en cuentas de jubilación de Estados Unidos.
lo que lo convierte en el principal impulsor de decisiones de ahorro e inversión del inversor común. Pero todo el concepto de tener derecho a la jubilación tiene como máximo 2 generaciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estadounidenses trabajaban hasta morir. Esa era la expectativa y la realidad. La tasa de participación en la fuerza laboral de los hombres de 65 años o más estaba por encima del 50% hasta la década de 1940. Miren qué importante este dato de la edad hasta la cual pues, los hombres y mujeres seguían trabajando. Aquí tenemos un marco estadístico de la tasa de participación laboral para hombres mayores de 65 años. Y aquí en la parte de abajo vemos, ¿no? Como esto en el 1880 era mucho mayor, luego ha ido subidas y bajadas. Esto es como un dato estadístico para complementar lo que el autor nos viene explicando. Continuemos. El Seguro Social tenía como objetivo cambiar esto, pero sus beneficios iniciales no se parecían en nada a una pensión adecuada. Cuando Ida May Fuller cobró el primer cheque del Seguro Social en 1940, fue por $22.54 o 416 ajustados por la inflación, $416. No fue hasta la década de 1980 que el cheque promedio del Seguro Social para los jubilados superó los $1.000 al mes ajustados por inflación. Más de una cuarta parte de los estadounidenses mayores de 65 años fueron clasificados por la Oficina del Censo como personas que vivían en la pobreza hasta fines de la década de 1960. Existe una creencia generalizada en la línea de que todo el mundo solía tener una pensión privada, pero esto es tremendamente exagerado. El Employee Benefit Research Institute explica. Solo una cuarta parte de las personas de 65 años o más tenían ingresos por pensiones en 1975. Entre esa afortunada minoría, solo el 15% de los ingresos familiares provenían de una pensión. El New York Times escribió en 1955 sobre el creciente deseo, pero continua incapacidad de jubilarse, parafraseando un viejo dicho. Todo el mundo habla de jubilación, pero aparentemente muy pocos hacen algo al respecto. No fue hasta la década de 1980 que se afianzó la idea de que todos merecen y que todos deberían tener una jubilación digna. Y la forma de obtener esa jubilación digna desde entonces ha sido la expectativa de que todos ahorren e inviertan su propio dinero. Permítanme reiterar cuán nueva es esta idea. El 401(k), el vehículo de ahorro fundamental de la jubilación estadounidense, no existió hasta 1978. La Roth IRA no nació hasta 1998. Si fuera una persona, apenas tendría la edad suficiente para beber. No debería sorprender a nadie que muchos de nosotros seamos malos ahorrando e invirtiendo para la jubilación. No estamos locos. Todos somos novatos. Lo mismo ocurre con la universidad. La proporción de estadounidenses mayores de 25 años con una licenciatura ha pasado de menos de uno de cada 20 en 1940 a uno de cada 4 en el 2015. La matrícula universitaria promedio durante ese tiempo aumentó más de 4 veces ajustada a la inflación. Algo tan grande y tan importante. La sociedad explica rápidamente por qué. Por ejemplo, tantas personas han tomado malas decisiones con los préstamos para estudiantes durante los últimos 20 años. No hay décadas de experiencia acumulada de la que sí quisiera intentar aprender. Lo estamos improvisando.
Lo mismo ocurre con los fondos indexados, que tienen menos de 50 años, y los fondos de cobertura, que no despegaron hasta los últimos 25 años. Incluso el uso generalizado de la deuda de los consumidores, como hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, esto no despegó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el G-Fil facilitó el endeudamiento de millones de estadounidenses. Los perros fueron domesticados hace 10.000 años y aún conservan algunos comportamientos de sus ancestros salvajes. Sin embargo, aquí estamos con entre 20 y 50 años de experiencia en el sistema financiero moderno, esperando estar perfectamente aclimatados. Para un tema que está tan influenciado por la emoción frente a los hechos, esto es un problema y ayuda a explicar por qué no siempre hacemos lo que se supone que debemos hacer con el dinero. Todos hacemos locuras con el dinero, porque todos somos relativamente nuevos en este juego, y lo que a ti te parece una locura podría tener sentido para mí. Pero nadie está loco. Todos tomamos decisiones basadas en nuestras propias experiencias únicas, que parecen tener sentido para nosotros en un momento dado. Ahora, permítanme contarles una historia sobre cómo Bill Gates se hizo rico. Conocemos que Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, inversionista, empresario, entre otros muchos, incluso es uno de los mayores referentes a nivel mundial en lo que es inversión y negocio. Vamos a ver de qué se trata esta historia sobre uno de los hombres más ricos, cómo se hizo rico. Suerte al riesgo. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Entramos a un nuevo capítulo. La suerte y el riesgo son hermanos. Suerte y riesgo son hermanos. Ambos son la realidad de que cada resultado en la vida está guiado por fuerzas distintas del esfuerzo individual. El profesor de la Universidad de Nueva York, Scott Galloway, tiene una idea relacionada que es muy importante recordar al juzgar el éxito, tanto el suyo como el de los demás. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Bill Gates fue a una de las únicas escuelas secundarias del mundo que tenía una computadora. Aquí ya nos está contando la historia de Bill Gates y cómo fueron sus inicios. Cómo estudió en la única o una de las únicas escuelas que en ese momento tenían una computadora. Ahora todas las escuelas prácticamente tienen áreas llenas de computadoras porque se trabaja constantemente con esto. La historia de cómo la King's School en las afueras de Seattle incluso consiguió una computadora es notable. Bill Douglas fue un piloto de la Marina de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en profesor de matemáticas y ciencias en la escuela secundaria. Él creía que el estudio de libros no era suficiente sin la experiencia del mundo real. También se dio cuenta de que necesitaríamos saber algo sobre computadoras cuando llegáramos a la universidad. Esto lo recordó el fallecido fundador de Microsoft, Paul Allen. En 1968, Dougal solicitó a las madres del Lakeside School Club que utilizaran las ganancias de su venta anual de artículos usados, alrededor de unos $3.000, para arrendar una computadora modelo 30 conectada a la terminal mainframe de General Electric para compartir el tiempo de la computadora. La idea de compartir el tiempo solo se inventó en 1965, dijo Gates más tarde. Alguien era bastante progresista. La mayoría de las escuelas de posgrado universitarias no tenían una computadora tan avanzada como Bill Gates tenía acceso en octavo grado, y no podía tener suficiente. Bill Gates tenía 13 años en 1968 cuando conoció a su compañero Paul Allen. Allen también estaba obsesionado con la computadora de la escuela y los dos se llevaron muy bien. La computadora de Lakeside de esta escuela no formaba parte de su plan de estudios general,
Fue un programa de estudio independiente. Bill Gates y su amigo Paul podían jugar con la computadora en su tiempo libre, dejando volar su creatividad. Después de la escuela hasta altas horas de la noche, también los fines de semana. Rápidamente se convirtieron en expertos en informática. Durante una de las sesiones nocturnas, Allen recordó que Gates le mostró una revista Fortune y le dijo lo siguiente: ¿cómo crees que es dirigir una empresa Fortune 500? Allen dijo que no tenía idea. Quizás algún día tengamos nuestra propia compañía de computadoras, dijo Bill Gates. Microsoft ahora vale más de $1 billón. Recordemos que Bill Gates es, aparte de ser un magnate empresarial, él fue el que desarrolló todo el software de Microsoft, que es una de las aplicaciones que es usada prácticamente por todo el mundo, que usan desde niños hasta personas pues, mayores, porque está en todas las aplicaciones de todas las computadoras. Un poco de matemáticas rápidas. En 1968 había aproximadamente 303 millones de personas en edad de escuela secundaria en el mundo, según la ONU. Habían aproximadamente 18 millones de ellos que vivían en Estados Unidos. Aproximadamente 270.000 de ellos vivían en el estado de Washington. Un poco más de 100.000 de ellos vivían en el área de Seattle. Y unos 300 de ellos asistieron al Lakeside School, la misma escuela donde estuvo Bill Gates. Empiece con 303 millones y termine con 300. Claro, aquí nos está haciendo la lógica. De 303 estudiantes de secundaria en el mundo, 18 millones iban a Estados Unidos. De esos 18 millones, 270.000 estaban en Washington. De esos 270.000, 100.000 estaban en Seattle. Y de esos 100.000, solo 300 estaban en la única escuela que tenía una computadora, que era Lakeside School. Uno de cada millón de estudiantes en edad de escuela secundaria asistió a la escuela secundaria que tenía la combinación de dinero en efectivo y la previsión para comprar una computadora. Y Bill Gates resultó ser uno de ellos. Esa parte nos remonta a cómo son las sincronías de la vida. Porque imagínense que Bill Gates no haya podido asistir a esa escuela, a la única escuela que tenía una computadora. Quizás esa pasión que él desarrolló más adelante podría no haber existido o podría haberse tardado más o abocarse a otra. Pero casualidades de la vida, él llegó a estudiar en la única escuela que tenía una computadora y luego se volvió pues un magnate en todo el mundo de la tecnología, precisamente gracias a esta inspiración que tuvo. Gates no se avergüenza de lo que esto significa. Si yo no hubiera ido, yo no hubiera habido, si no hubiera habido Lightside, la escuela, no habría habido Microsoft. Miren, justo lo que les comentaba. Si es que él no llegaba a esa escuela y no se inspiraba desde niño, no existiría Microsoft. Quizás tendríamos otro tipo de programa o quién sabe. Esto lo dijo Bill Gates en una clase, a la clase que se graduó en la escuela en el 2005. Gates es asombrosamente inteligente, incluso más trabajador, y cuando era adolescente tuvo una visión de las computadoras que ni la mayoría de los ejecutivos de computadoras experimentados podían comprender. También tuvo una ventaja de 1 en 1 millón porque fue a la escuela de Lightside, que como repito, es la única escuela en Estados Unidos que tenía una computadora. Ahora déjame contarte sobre Ken Evans. Ken Evans era un amigo de Bill Gates. Experimentó una dosis igualmente poderosa del riesgo, hermano cercano de la suerte. Bill Gates y Paul Allen se convirtieron en nombres familiares gracias al éxito de Microsoft. Pero en Lightside había un tercer miembro de esta pandilla de prodigios informáticos de la escuela secundaria.
Ken Evans y Bill Gates se hicieron mejores amigos en octavo grado. Evans fue, según el propio Gates, el mejor alumno de la clase. Los dos hablaban por teléfono por cantidades ridículas de tiempo, recuerda Gay en el documental Inside Bill Brains. Aún conozco el número de teléfono de Ken, dice Bill Gates. Y lo dice, 525-7851. Evans era tan hábil en las computadoras como Gates y Allen. La escuela una vez luchó para armar manualmente el horario de clases de la escuela, un laberinto de complejidad para que cientos de estudiantes reciban las clases que necesitan en momentos que no entran en conflicto con otros cursos. La escuela encargó a Bill Gates y a Ken, niños, según se mire, que construyeran un programa de computadora para resolver el problema. Y funcionó. Miren cómo la escuela, sabiendo que tenía estos genios, les pide que armen todo un programa en la computadora para organizar los horarios de la escuela y realmente nos dice el texto que funcionó. A diferencia de Paul Allen, Ken compartía la mente empresarial de Bill Gates y su ambición sin fin. Ken siempre tuvo el maletín grande, como el maletín de un abogado, recuerda Gates. Siempre estábamos planeando lo que haríamos 5 o 6 años en el futuro. ¿Deberíamos convertirnos en directores ejecutivos? ¿Qué tipo de impacto podrías tener? ¿Deberíamos ser generales? ¿Deberíamos ser embajadores? Fuera lo que fuera, Bill y Ken sabían que lo harían juntos. Después de recordar su amistad con Ken, Gates se apaga. Habríamos seguido trabajando juntos. Estoy seguro de que hubiéramos ido juntos a la universidad. Ken podría haber sido socio fundador de Microsoft con Bill Gates y con Allen, pero eso nunca sucedería, porque Ken murió en un accidente de montañismo antes de graduarse de la secundaria. Miren, en la escuela falleció este tercer genio y bueno, no se cumplieron esos sueños que ellos tenían previstos cuando estaban en la escuela. Cada año hay alrededor de 3 docenas de muertes por montañismo en los Estados Unidos. Las probabilidades de morir en una montaña en la escuela secundaria son aproximadamente de 1 en 1 millón. Bill Gates experimentó una suerte entre 1 millón al terminar en la escuela Layside. Ken Evans experimentó un riesgo entre 1 millón al no llegar nunca a terminar lo que él y Bill Gates se propusieron lograr. La misma fuerza, la misma magnitud, actuando en direcciones opuestas. Miren cómo son cosas de la vida, cosas del azar, del destino. Estamos en probabilidades. Una probabilidad en 1 millón. Una probabilidad en 1 millón de que mañana te ganes la lotería. Lo mismo pasa acá. Había una probabilidad de 1 en 1 millón de que Bill Gates fuera a estudiar precisamente a la única escuela que tenía una computadora en Estados Unidos. Y había una probabilidad de 1 en 1 millón de que alguien muera en la secundaria practicando montañismo. Y a los dos les tocó esa probabilidad, pero en direcciones opuestas. La suerte y el riesgo, que es precisamente el tema que nos está tocando ahora el autor. La suerte y el riesgo son la realidad de que cada resultado en la vida está guiado por fuerzas distintas del esfuerzo individual. Son tan similares que no puedes creer en uno sin respetar por igual al otro. Ambos ocurren porque el mundo es demasiado complejo para permitir que el 100% de sus acciones dicten el 100% de sus resultados. Están impulsados por lo mismo. Eres una persona en un juego con otras 7.000 millones de personas en infinitas partes móviles. Esta frase me encanta, yo les sugiero que la podamos citar en nuestro diario de lecturas, página 33 del libro virtual.
Eres una persona en un juego con otras 7.000 millones de personas e infinitas partes móviles. El impacto accidental de acciones fuera de su control puede tener más consecuencias que las que toma conscientemente. Pero ambos son tan difíciles de medir y de aceptar que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Por cada Bill Gates hay un Ken Evans, que era igual de habilidoso e igual de motivado que él, pero que terminó en el otro lado de la ruleta de la vida. Qué fuerte. Si da suerte y arriesga su debido respeto, se da cuenta de que cuando se juzga el éxito financiero de las personas, tanto el suyo como el de los demás, nunca es tan bueno o tan malo como parece. Hace años le pregunté al economista Robert Shiller, quién ganó el Premio Nobel de Economía. ¿Qué quieres saber sobre la inversión que no podamos saber? ¿Qué quieres saber sobre la inversión que no podamos saber? Y él respondió, el papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. El papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. Aquí nos está queriendo decir que cuando tenemos un resultado favorable, ¿qué papel juega la suerte? Y a veces nos decimos, wow, tuve suerte. O te dicen a ti, ¿no? Que tengas suerte, has tenido suerte. ¿Qué papel juega la suerte cuando tenemos un resultado exitoso? ¿Nos hemos puesto a pensar en ello? Hay personas que dicen, no, la suerte no existe. O no, sí, la suerte viene cuando tú estás preparado para recibir esa suerte o esa bendición. Pero miren cómo le preguntan a un economista que realmente tiene todo que ver con números. ¿Qué papel juega la suerte en un resultado exitoso? ¿Qué creen ustedes? Él respondió a la pregunta. La voy a repetir. ¿Qué quieres saber sobre la inversión que aún no podamos saber? Y el Premio Nobel de Economía responde. Quiero saber el papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. Me encanta esa respuesta, porque nadie piensa que la suerte no juega un papel en el éxito financiero. Pero dado que es difícil cuantificar la suerte y de mala educación sugerir que el éxito de las personas se debe a ella, la postura predeterminada a menudo es ignorar implícitamente la suerte como un factor de éxito. Es cierto, porque alguien se puede sentir de repente hasta ofendido si te dicen, ay, tú lo conseguiste por pura suerte. O qué suerte que por fin se logró lo que estaba buscando. Claro, es como que sugerir que el éxito depende de la suerte puede ser incluso de mala educación o insultante, nos dice el autor. Pero acá especifica que puede de repente haber algo implícito en la suerte como un factor de éxito. Vamos a ver qué más nos comenta. Si yo digo, hay 1.000 millones de inversores en el mundo, por pura casualidad, ¿esperarías que 10 de ellos se conviertan en multimillonarios predominantemente sin suerte? Usted respondería, por supuesto. Pero luego, si le pido que nombre a esos inversores en su cara, es probable que retroceda. Al juzgar a los demás, atribuir el éxito a la suerte te hace parecer celoso y mezquino, incluso si sabemos que existe. Claro, porque si tú le comentas esto a alguien, oye, qué suerte que pudiste conseguir ese trabajo, la otra persona puede decir, no, no ha sido suerte, me he esforzado. Y puede pensar, como nos dice el libro, que estás celoso o que eres mezquino con el éxito de esa persona. Y cuando te juzgas a ti mismo, atribuir el éxito a la suerte puede ser demasiado desmoralizador para aceptarlo. El economista Bashar Mazumdar ha demostrado que los ingresos entre hermanos están más correlacionados que la altura o el peso. Si eres rico y alto, es más probable que tu hermano también sea rico y alto. Creo que la mayoría de nosotros sabemos intuitivamente que esto es cierto. La calidad de su educación y las puertas que se abren para usted
están fuertemente vinculadas al estatus socioeconómico de sus padres. Pero búscame dos hermanos ricos y te mostraré dos hombres que no creen que los hallazgos de este estudio se apliquen a ellos. El fracaso, que puede ser cualquier cosa, desde la bancarrota hasta no alcanzar una meta personal, es igualmente abusado. Las empresas fallidas, las empresas que han fallado, ¿no se han esforzado lo suficiente? Las malas inversiones, ¿no se pensaron lo suficientemente bien? Las carreras descarriadas se deben a que eres perezoso. A veces sí, por supuesto. ¿Pero cuánto? Es difícil saber esto. Todo lo que vale la pena perseguir tiene menos del 100% de probabilidades de éxito. Y el riesgo es lo que ocurre cuando terminas en el lado desafortunado de esa ocasión. Al igual que ocurre con la suerte, la historia se vuelve demasiado difícil, demasiado complicada si tratamos de distinguir que parte de un resultado fue una decisión consciente frente a un riesgo. Y esto es cierto, porque cualquier cosa que nosotros querramos hacer en la vida, desde una meta principal, personal, hasta de repente una inversión grande en un proyecto, tiene un riesgo. Tenemos probabilidad de que sea exitoso, pero también tenemos probabilidades de que podamos fracasar. Y esto puede depender de muchos factores. Digamos que compro una acción y 5 años después, esa acción no ha ido a ninguna parte. Es posible que haya tomado yo una mala decisión comprándola en primer lugar, pero también es posible que yo haya tomado una buena decisión que tenía un 80% de posibilidades de ganar dinero y acabé del lado desafortunado del 20%. ¿Y cómo sé cuál es cuál? ¿Cometí un error o simplemente experimenté la realidad del riesgo? Es posible medir estadísticamente si algunas decisiones fueron acertadas. Pero en el mundo real, día a día, simplemente no lo hacemos. Preferimos historias simples, que son fáciles, pero que a menudo son diabólicamente engañosas. Después de pasar años rodeados de inversores y líderes empresariales, me he dado cuenta de que el fracaso de otra persona suele atribuirse a sus malas decisiones, mientras que los propios fracasos suelen atribuirse al lado oscuro del riesgo. Al juzgar tus fracasos, es probable que prefieras una historia limpia y simple causa y efecto, porque no sé qué está pasando dentro de tu cabeza. Tuviste un mal resultado, así que debe haber sido causado por una mala decisión que tomaste. Es la historia que tiene más sentido para mí. Pero al juzgarme a mí mismo, yo puedo inventar una narrativa salvaje que justifique mis decisiones pasadas y que atribuya los malos resultados al riesgo. Acá nuevamente surge esto de juzgar al otro. Si le pasa algo al otro, otro se equivoca, sí, pues tomaste malas decisiones. ¿Por qué no lo hiciste? Pero si nos equivocamos nosotros, podemos decir, no, ¿cómo es posible? No hay justicia. Aquí hay como que esta comparación que nos hace el autor. La portada de la revista Forbes no celebra a los inversores pobres que tomaron buenas decisiones, pero que pasaron por el lado desafortunado del riesgo. Pero es casi seguro que celebra a los inversores ricos que tomaron decisiones correctas o incluso imprudentes y que tuvieron suerte. Ambos lanzaron la misma moneda que casualmente aterrizó, cada una en un lado diferente. La parte peligrosa de esto es que todos estamos tratando de aprender qué funciona y qué no funciona con el dinero. ¿Qué estrategias de inversión funcionan y cuáles no? ¿Qué estrategias comerciales funcionan y cuáles no? ¿Cómo te haces rico y cómo evitas ser pobre? Tendemos a buscar estas lecciones al observar los éxitos y los fracasos y decir, haz lo que ella hizo y evita lo que él hizo.
Si tuviéramos una varita mágica, descubriríamos exactamente qué proporción de estos resultados fueron causados por acciones que son repetibles, en comparación con el papel del riesgo aleatorio y la suerte que influyó en esas acciones de una forma u otra. Pero no tenemos una varita mágica. Tenemos cerebros que prefieren respuestas fáciles, sin mucho apetito por los matices. Por lo tanto, identificar los rasgos que debemos emular o evitar puede resultar tremendamente difícil. Permítame contarles otra historia de alguien que, como Bill Gates, tuvo un gran éxito, pero cuyo éxito es difícil de precisar como causado por la suerte o la habilidad. Y con esta parte, con la historia que se viene, continuaremos, chicos, el día de mañana. Seguimos en el primer capítulo, o estamos ya en el segundo capítulo del libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Los espero mañana para una nueva lectura. No se olviden de hacer sus reflexiones en su diario de lectura. Y ahora vamos a conversar un poco con las chicas del club de lectura para poder conocer cuáles son las apreciaciones que hemos tenido. Nosotros nos reencontramos mañana para una nueva lectura.